Bien, como decíamos, hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante porque vamos a hablar de conceptos que muchas veces se confunden, no se entienden bien. Vamos a distinguir entre conocimiento, reflexión filosófica y sabiduría. Conocimiento, reflexión filosófica y sabiduría. Y vamos a enfocar el tema desde la perspectiva existencial, Es decir, de cómo se dan o pueden dar estos saberes en nuestra vida para nuestro mayor bien, que es vivir una vida o existencia justa, pacífica y por ende placentera. Comencemos con el conocimiento. Sabemos bien que desde que nacemos iniciamos un proceso de desarrollo donde el conocimiento de las cosas que encontramos en la vida nos es necesario para adaptarnos a nuestro medio social. Esto se logra no solo aprendiendo qué es lo debido y qué no lo es, propio de la moral del medio donde vivimos, sino también educando nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Nuestra inteligencia para buscar siempre lo verdadero y nuestra voluntad para desear siempre el bien. La libertad, por su parte, también deberá ser educada. El saber elegir lo más conveniente para nuestro bien y el de los demás es lo que logra esa vida justa, pacífica y feliz que todos anhelamos. Esa conjunción entre inteligencia, voluntad y libertad se expresará debidamente en una vida virtuosa. Todo pueblo o toda sociedad tiene presente en sus costumbres principios y valores que se van transmitiendo de generación en generación. Para concluir, vemos lo valioso que es poseer los conocimientos necesarios para vivir una existencia feliz. Vayamos ahora al segundo punto a tratar en este café, que es la reflexión filosófica. Se dice que la reflexión filosófica surge en la mente de los hombres cuando se viven momentos de crisis. La crisis puede ser externa, ver un mundo social donde están ausentes los valores de justicia, paz, unidad y felicidad, mientras se legitiman las conductas que han conducido la sociedad a ese estado. Llámese esclavitud, explotación, marginación, machismo, es decir, ideas y comportamientos que no respetan la dignidad humana. Estas reflexiones han llevado a ciertos filósofos a preguntarse si el hombre es bueno o malo por naturaleza y en qué debe consistir la educación de los hijos. Lo hemos visto en este café, ambos temas. Educación de los hijos que van a ser los futuros ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Y también la reflexión filosófica puede ser motivada por una crisis interior, con preguntas sobre la verdadera naturaleza del hombre y el sentido de la vida, tocando temas como ¿el hombre es dueño de su propio destino o está destinado a que los demás decidan sobre él? ¿Es el hombre realmente libre? Es una pregunta que también uno se la hace, bueno, en tiempos de crisis sobre todo. La búsqueda de la felicidad es una ilusión de un alma ingenua. ¿La vida tiene realmente sentido o es acaso un absurdo? Porque ha habido también filósofos que han dicho que la vida es un absurdo. Da sus razones. La reflexión filosófica se constituye así en una herramienta crítica sobre lo que ya se conoce o tiene por sabido. Se pone en cuestión lo que hemos aprendido en la educación que se nos ha dado, las ideas que han formado en nuestras cabezas y que guían nuestro actuar en un sentido que creemos es el correcto, hasta el momento en que nos hemos detenido porque hemos intuido que hay cosas aprendidas que nos parecen no son correctas. Tenemos conocimiento de cómo debemos vivir,
pero cuestionamos esos mismos conocimientos. La filosofía, entonces, en lo que toca a la vida humana, parte de una crítica a los conocimientos adquiridos en el mundo que nos vio nacer y formó en nosotros una mentalidad. Ciertamente ha habido personas que se han hecho esta pregunta, inclusive personas como filósofos, por ejemplo, que Descartes, por ejemplo, ¿no? René Descartes, que él lo que hace es uso de lo que él llama duda metódica, o sea, la duda como método para pensar. Ya no es que él dude realmente de todo, pero emplea la duda como un método para ir descubriendo una verdad tras otra, para finalmente encontrar la verdad sobre las cosas, ¿no? Y más o menos podríamos resumir el inicio de su discurso del método, resumirlo de esta manera, ¿no? Que no sean sus palabras, ¿no? De que, claro, uno nace en un ambiente y tiene conocimiento de muchas cosas, pero ¿y si acaso lo que nos enseñaron nuestros padres y maestros no es verdad? ¿Quién me puede dar seguridad de que lo aprendido en casa, en el colegio, es verdadero? ¿Quién me puede asegurar eso? Y dice por eso él, ciertamente personas que tienen mucha inteligencia, más que yo, dice, ¿no? Pero yo he encontrado un método que me va a ir llevando poco a poco a la verdad. No seré tan inteligente, pero sí lo suficiente para, mediante este método, la duda metódica, la duda, poder ir poniendo en duda cada cosa, descubrir la verdad sobre ella, ¿no? Entonces, vamos a decir, les cuento un poco de René Descartes porque es interesante, ¿no? Es interesante cómo él trata de justificar que emplee esa duda metódica. Y no le falta verdad, no le falta verdad, porque nosotros nacemos en un medio y generaciones atrás han nacido en otro medio social y así retrocedemos siglos y etapas de la historia y todos los hombres han nacido en un medio social que ha tenido un pensamiento social y la pregunta es legítima. ¿Será que todo lo que hemos aprendido será cierto? ¿Será cierto que el hombre vale más que la mujer? ¿Será cierto que es bueno que haya el esclavismo, que es de justicia que haya el esclavismo, que hay personas que nacen para ser libres y personas que nacen para ser esclavos? ¿Será verdad eso? Porque eso lo he aprendido en mi sociedad, ¿no? Entonces ahí está, vamos a decir, la pregunta que se hace el filósofo ante lo que está aprendido y sabido y tenido como verdadero. Pero el filósofo tiene una inquietud que le hace dudar y sacar finalmente cuál es la verdad. Recordemos que aquí en nuestras tierras no vinieron los españoles, incluso llegaban ellos a decir que los indios no tenían alma. No tenían alma, ¿no? ¿Será cierto? No, si estuviéramos en esa época, ¿no? Hubieron quienes se preguntaron esto, ¿no? ¿Será cierto? Y otros, de hecho, que decían que no, porque tenían como fundamento la religión, ¿no? Habían curas que salían en favor de los indios acá y en Colombia los negros, ¿no? Entonces, es ahí donde justamente la reflexión filosófica ayuda. En el caso de ellos era la reflexión teológica, vamos a decir, ¿no? Pues Dios nos ha hecho a todos iguales, ¿no? Y todos tenemos alma, ¿no? El ser humano tiene alma. Bien, esto simplemente alargando lo que acabo de decir. Y pasemos por último al tercer punto a tratar en este café, que es la sabiduría. Recordemos el nombre de este café: conocimiento, reflexión filosófica, que acabamos de hacerla, y sabiduría. ¿Qué vendría a ser la sabiduría? Pero aquí hay que distinguir dos tipos de sabio. Vamos a distinguir. Hay que distinguir al sabio como aquel que reúne todos los saberes de las ciencias y las artes, del sabio como aquel que ha aprendido a vivir sensatamente y alcanzado la serenidad del alma. Son dos tipos de entender la sabiduría, o al sabio, ¿no? Repito, es el sabio como aquel que reúne todos los saberes de las ciencias y las artes. Ese es un tipo de sabio,
a ese no nos vamos a referir, sino al sabio como aquel que ha aprendido a vivir sensatamente y alcanzado la serenidad del alma. En el mismo diccionario de la Real Academia Española encontramos más o menos esta distinción, cuando en sabiduría dice, en primer lugar, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Entonces, de una manera bastante amplia, ¿no? Y una segunda definición dice, sabiduría, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Quisiéramos pues que habláramos de este segundo tipo de sabio. Salud. La sabiduría, según una definición muy explícita de la misma, es, esto lo he sacado de otro lugar, la forma correcta de aplicar el conocimiento. La forma correcta de aplicar el conocimiento. Ella está hablando no solamente de conocer, sino de aplicar, ¿no?, en forma correcta el conocimiento. Y va mucho más allá que el mismo intelecto, mostrando así lo elemental de la vida. Aristóteles, en Metafísica, su obra Metafísica, definió la sabiduría como la comprensión de por qué las cosas son de una determinada manera. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la causa? La causalidad. Lo cual es más profundo que el mero hecho de saber que las cosas son de una determinada manera, ¿no? Ya sabemos que las cosas son de una determinada manera, pero ¿por qué son de esa determinada manera? ¿No? Entonces, Aristóteles dice que en eso consiste la sabiduría, en saber no solamente por qué las cosas son así, ¿no?, por qué las cosas, saber, perdón, que las cosas son así, ¿no?, a saber por qué las cosas son así, ¿no? Y ya recuerden los ejemplos que he estado poniendo, ¿no? Bien, Aristóteles fue el primero en hacer la distinción entre prudencia y sabiduría, ¿no? Prudencia y sabiduría. Bien, bueno. Entonces también esto para ir distinguiendo nosotros, ¿no? Porque decimos, esa persona es bien prudente, ¿no? Esa persona es bien prudente porque examina bien lo que va a hacer y lo hace conforme conviene, ¿no? Por decir, ¿no? Hacerlo conforme conviene y eso en base a experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Va muy de la mano con la sabiduría, ¿no? La prudencia, pero la sabiduría es algo más completo, ¿ya? Es más completo. El equilibrio en sí mismo parece ser un criterio crítico de la sabiduría. El equilibrio en sí mismo parece ser un criterio, vamos a decir, fundamental de la sabiduría. Esto lo he tomado de otro lugar, que dice la investigación empírica, o sea, la experiencia, comenzó a dar apoyo a esta idea, mostrando que el razonamiento relacionado con la sabiduría está asociado, ojo, con el logro del equilibrio entre los intereses intrapersonales e interpersonales cuando se enfrentan a los desafíos de la vida personal y cuando se establecen objetivos para la gestión de los conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, hay que tener equilibrio, podríamos decir, hay que tener serenidad, ¿no? Un alma serena es un alma que está equilibrada. Y recuerdan ustedes que yo les conté de esa obra de un autor español, Juan Manuel, el Conde Lucanor, ¿no? El Conde Lucanor que tenía su consejero Patronio. Y cuando el Conde Lucanor, que es un hombre pues que tiene que bueno, tratar los asuntos políticos, económicos de su condado, ¿no? Es un conde, y se le presentan problemas, dificultades, y no sabe cómo actuar, o siente un impulso de actuar de alguna determinada manera, pero hombre prudente le pregunta al consejero, ¿no? Me pasa esto, mira, ¿cómo debo actuar? Y el consejero lo que hace es contarle una historia, le cuenta un cuento,
Y de allí, al darle la enseñanza, le dice, bueno, con lo que te enseña este cuento, tú mismo tienes que decidir qué vas a hacer, ¿no? Entonces es ahí donde el conde, ya con ese ejemplo, perdón, ya sabe cómo decidir. Entonces aquí aparece un tema muy importante dentro del concepto de sabiduría, ¿no? Que es el que está relacionado siempre a la moral. La sabiduría siempre está relacionada a la moral, ¿no? Por eso el hombre sabio, la mujer sabia, siempre todo su pensamiento, que hay que decirlo también, se basa en la reflexión sobre la experiencia, ¿no? Hay varios elementos en la sabiduría, ¿ya? En la sabiduría encontramos los elementos de, principalmente, reflexión sobre la experiencia. Reflexión sobre la experiencia. En algunos casos, reflexión sobre experiencias ajenas, ¿no? Y mucho en la vida es reflexión sobre experiencias. ¿Cómo educan los padres a sus hijos? Le dicen, los advierten sobre el mal que muchas veces ellos mismos han sufrido. Les ha pasado que de repente una amiga que les traicionó, un amigo que les traicionó, un socio que al final les hizo una jugada, ¿no? Entonces, y en base a esa experiencia reflexiona qué es lo mejor. Hijo, no abras tu corazón a nadie. Hija, no abras tu corazón a todo el mundo. No todos son buenos amigos, aunque te sonrían. ¿De dónde le viene esa enseñanza? ¿De dónde se ha inventado eso el papá, la mamá? No, de la experiencia. ¿No? De la experiencia, de lo que le pasó a él o de lo que pasó a su papá o su mamá, ¿no? Y entonces en base a esa experiencia la reflexiona, ¿no? Y adquiere sabiduría. Adquiere prudencia, ciertamente, ¿no? Adquiere sabiduría porque además hay que poner el ingrediente del equilibrio, ¿no? O sea, la persona ha alcanzado serenidad, ¿no? Ha alcanzado serenidad. Entonces, un hombre sabio es un hombre que conoce ciertamente la vida moral, las leyes morales, las costumbres morales de su pueblo. Un hombre sabio es aquel que sabe reflexionar sobre la experiencia vivida en cuestiones morales, justamente, la amistad, lo que fuera, ¿no? Y un hombre sabio es aquel que toda esa vivencia que luego la ha reflexionado, le ha ayudado a entender la vida y alcanzar en ese conocimiento de la vida equilibrio, serenidad, su alma en paz. Así la vida lo haya experimentado él o ella, haya tenido en su vida muchas contrariedades, haya tenido muchas cosas malas, pero ha aprendido a entender a las personas, a conocerlas, ha aprendido a afrontar el sufrimiento, el dolor, la injusticia, lo que fuera, y ha aprendido a no quebrarse, ha aprendido a salir siempre adelante, y su alma está en paz, ¿no? Su alma está en paz. Y esto se adquiere mayormente con los años, ¿no? Puede haber niños que uno dice, qué juicioso este chico, ¿no? Qué juiciosa ha salido mi hija, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Hay personas que tienen esa, vamos a decir, esa cualidad, ¿no? Pero generalmente la sabiduría se adquiere con la experiencia de los años, ¿no? Y por eso hay muchos ejemplos que uno puede ver. Yo recuerdo una película, se los conté creo yo, en que había una lucha entre dos tribus de indios en Norteamérica, ¿no? Entonces están ahí los apaches, los sioux, bueno, en fin. Y no sé qué pasó, que se enardeció el joven, vamos a decir, que iba a ser sucesor del jefe, ¿no? Creo que era de los Pieles Rojas. Y entonces dijo así en voz alta, lo que tenemos que hacer es tomar nuestras flechas, ir y atacar. Y el más viejo decía, tranquilo,
Tranquilo, porque tú, porque eres joven, ¿no? Porque eres joven, tienes esos impulsos, pero las cosas no se resuelven necesariamente así. Hay que pensar cómo solucionar esto. Entonces el viejo tiene experiencia, es el sabio. El joven no. El joven se deja llevar por sus impulsos, ¿no? Se deja llevar por sus impulsos. Hay ese tipo de ejemplos. La sabiduría también está en, fíjense, ustedes habrán leído esa obra de Ohmandino, El vendedor más grande del mundo. No sé si lo habrán leído, El vendedor más grande del mundo. Que cuenta así en breve, les digo, un hombre adopta a un muchacho, un chiquillo de 15 años, de 16 años, lo adopta y lo hace su camellero. Lo adopta, pero no lo trata como hijo con cariño, hijito, no, dice, ya, bueno, ya bien, ya. Y ya anda, lleva a brevar al camello, no se iban, ya. Lleva esto, ya trae esto, lo otro. Y lo trataba así, pues, de manera así firme, ¿no? Fuerte, ¿no? Y entonces ya llega un momento, y este hombre era un vendedor de telas, y tenía en diferentes lugares la venta de telas con sus administradores, y él sabía todas las cuentas, todo, sabía cuántas telas había, cuánto debía haber de ganancia, todo, ¿no? Entonces era un hombre muy rico, y vendía, pero tremendamente, hasta en los momentos más difíciles él vendía. Llega el momento en que se siente viejo, y le dice al muchacho, mira hijo, eres mi hijo porque yo te he adoptado, te he recibido como hijo mío, ¿no? Y ya voy a morir. ¿Y qué cosa es lo que hizo el anciano? Todas las tiendas se las entregó a sus administradores. Y le dice al hijo, yo voy a morir y yo pude haberte dejado todo eso a ti, pero no lo he hecho porque sé que si te dejaba todo, tú ya no ibas a trabajar. Así que te dejo, sí, una tienda, te dejo unas telas, pero además te dejo el secreto para ser el vendedor más grande del mundo. Y con tu trabajo, tú te vas a hacer rico. O sea, la sabiduría del hombre, y se da en la vida, ¿no? El papá lucha todo, sufre todo, el hijo de repente como lo tiene todo, no hace nada de esfuerzo en la vida, todo, hereda al padre y lo despilfarra todo. Lo que no ha costado es fácil gastar. Y al final todo se viene al agua, ¿no? Entonces, a eso va la sabiduría, ¿no? Incluso en eso, ¿no? Saber criar a los hijos. Yo recuerdo conozco unos señores que ellos tienen un hotel en las afueras de Lima, y bueno, son gente que tiene su dinero, ¿no? Y entonces le pregunté una oportunidad que lo vi, ¿cómo está fulano de tal? Por su hijo, el único hijo que tiene. Ah, está trabajando ahí. ¿Dónde? En McDonald's. ¿Así? Me extrañé. Entonces le dije, ya, le digo, ese es muy italiano, le digo, muy italiano. Porque yo recuerdo que los italianos que tenían panaderías aquí en Lima, dentro de los empleados que hacían el pan, dentro de los panaderos, estaban los hijos. Porque ellos les hacían trabajar a sus hijos para que supieran cómo es el negocio. Y aprendiendo cómo es el negocio, nadie los va a engañar. Entonces, sí, él es el que tiene la plata, es el que tiene el negocio, es el que ha contratado a esos panaderos, ¿no? Es el dueño del local, el dueño de todo, pero su hijo está trabajando ahí porque le está enseñando para que sea un hombre de trabajo. Por eso le dije, muy italiano, ¿no? Porque ellos tienen pues apellido italiano, ¿no? Estas personas, él tiene apellido italiano. Ella no, pero él tiene apellido italiano. Entonces tenían todo eso, parece que eso se hereda también, ¿no? Se hereda. Y una gran cosa porque le enseña, pues, a ser responsable, a ser trabajador, a no decir que mi papá tiene plata y ya pues yo me echo a descansar, ¿no? No, sino yo vine a las vacaciones, me pongo a trabajar, ¿no? Me pongo a trabajar. Y sé lo que es ganarse el dinero, sé lo que es recibir órdenes, hacer las cosas bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto respecto a estos conceptos de conocimiento, reflexión filosófica y sabiduría, surgirán muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo,
¿Basta con tener conocimientos para ser sabio? Una pregunta podría ser. ¿Todos los filósofos que buscan el porqué de las cosas tienen sabiduría? Otra pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, ya lo dejo en ustedes, ¿no? Si que quieran hacer preguntas. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí lo que he preparado.